ya lo empezamos, aunque sean poquitos. Se lo pierden porque ya saben que es muy bueno Rodrigo. Pues Rodrigo es antropólogo, arqueólogo, historiador. Bueno, ¿qué les cuento? Viene cada año y cada año prepara algo en especial para este seminario. Y así que pues se lo agradecemos muchísimo y bueno, pues espero que la próxima pues sí ya podamos contar con un poco más de público, que ya ha estado llegando, ya no me quejo tanto, ha estado llegando. Pero hoy hay una marcha, o sea que pues, como siempre, así es México. Pero bueno, vamos a recibirlo con mucho cariño, aunque seamos poquitos, con mucho cariño, con mucho aprecio y con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias Inge, y bueno, gracias a todos por estar aquí, otra vez como cada año, que bueno, siempre me encanta estar en este seminario, el Seminario de la Muerte, ya son varios años, ya ni me acuerdo cuántos, pero bueno, ya son bastantes. Y pues bueno, pues como siempre, básicamente hablamos de algún tema que tenga que ver con aspectos funerarios de Egipto. Y en este caso, bueno, quise traer uno que es como que muy del gusto de la gente, que normalmente cuando se platica se me dice, pues es que realmente no existe, se inventó, que bueno, pues la maldición de la momia o las maldiciones de Egipto. Entonces, mi idea es básicamente platicarles de dónde viene esta idea de la maldición y realmente qué había de verdad en la antigüedad, en el antiguo Egipto sobre estas cuestiones. Nosotros obviamente la maldición la conocemos por el cine. La primera gran película de esto, la famosa Momia, con Boris Karloff, que si no la han visto se les recomiendo que la vean, es muy buena. Y que bueno, tiene varios remakes que se han hecho a lo largo de los años. El más reciente, bueno, el más reciente no lo voy a mencionar porque está horrible, pero por lo menos la de 1999 con Brendan Fraser y Rachel Weisz, se les recomiendo mucho. Pero bueno, básicamente la idea de la maldición de la momia es: la momia se levanta, tiene que perseguir a la chica guapa de la película, todo el mundo sabemos que después de 3000 años, pues, que es lo más importante, obviamente eso. Y bueno, después de eso tiene que desatar las 10 plagas de Egipto y bueno, hacer todos los males que pueda. Básicamente esa es la idea, pero ¿de dónde surge esta cuestión de la maldición? Casi todas las películas de la Universal de los años 30 derivan o de una obra literaria: Drácula, Frankenstein, incluso el hombre lobo, que bueno, el hombre lobo es más del folclore norteamericano, si no me equivoco, que bueno, ya viene también desde Europa. No me voy a meter ahorita en eso, no es el tema del día de hoy, pero la momia no, la momia en realidad no viene de ninguna obra literaria. Hay algunos cuentos, por ejemplo, de Sir Arthur Conan Doyle y algunas otras obras muy pequeñas que de hecho son casi desconocidas al día de hoy. En realidad la cuestión de la momia viene obviamente en 1922, el año pasado se cumplieron los 100 años del descubrimiento justamente de la tumba de Tutankamón. Todo el mundo sabe que bueno, fue el gran descubrimiento del siglo. Casi todos los descubrimientos que vinieron después de esto se le quieren equiparar. Zahe Hawass se la pasa siempre que encuentra algo diciendo que va a ser el gran descubrimiento que va a superar a Tutankamón, cosa que nunca va a pasar, porque bueno, ya una tumba intacta es un poquito complicado de que se encuentre, o bueno, una tumba o un hallazgo de este tipo de magnitud. No voy a andar tanto en la cuestión de Tutankamón, por ahí ya lo hablamos, o si no, lo podemos hablar en otra ocasión. En este caso, bueno, recordemos Howard Carter, que fue el arqueólogo que la descubrió junto con el barón de Carnarvon. Pues, bueno, como sucede hoy en día, hay cualquier cosa y, bueno, uno entra a Facebook, puede ver los comentarios, hay comentarios de todo tipo. En aquel entonces no había redes sociales, en aquel entonces todo se manejaba por medio de cartas. Muchas cartas se le enviaron literalmente a Carter, diciéndole que no abriera la tumba, bueno, al menos la cámara sepulcral. Aquí podemos ver unos ejemplos, están obviamente en inglés. Les leo, por ejemplo, una dice: no es la venganza de Tutankamón. Él tiene miedo de que abran la tumba, por lo tanto le está implorando a Carter que no lo haga. Obviamente Carter las leía, se reía, las guardaba en su baúl, cosas que se conservan, y bueno, todo el mundo sabe la historia. Unos cuantos años después de encontrar la tumba, la abrió y bueno, Tutankamón hoy en día está en su tumba actualmente, y sus tesoros van a ir para un nuevo museo que sabrán los dioses cuando se haga. Los tabinos nomás no parece que tengan fecha de apertura. Obviamente a partir de esto y del hecho de que
Carnarvon vendió los derechos de exclusividad de la noticia al Times de Londres, pues todos los demás periódicos de la época necesitaban vender una noticia, tenían que publicar algo y no se sabe bien cómo, para más o menos tener la noticia en un bar por ahí del Cairo, entre dos reporteros se les ocurrió la cuestión de la maldición, que coincidió obviamente con la muerte de Carnarvon, que él se estaba rasurando, se cortó un piquete de mosquito, que fue del lado derecho me parece, si no me equivoco, y bueno, se le infectó y adiós. Después de eso vinieron algunas cuantas muertes más y bueno, ya saben cómo es esta cuestión, la maldición de la momia, y después de todo, ya casi todo tienen, incluso hay películas, la momia azteca, aquí también en Mesoamérica se habla a veces de maldiciones, y la cuestión es realmente que de verdad hay una maldición, porque de hecho se decía en la tumba, decía, o al menos los periódicos decían, que habían encontrado una inscripción que dice: la muerte alada vendrá sobre aquellos que perturben el descanso de la momia. La inscripción no existe en ninguna parte de la tumba de Tutankamón. Eso fue invento del periódico. La pregunta es realmente de dónde viene esta idea. Por un lado viene de la ficción, sí, de algunos cuentos. Por un lado viene de la mente de estos periodistas, sí, pero realmente ¿qué hay en lo arqueológico? Sí existen maldiciones en algunas tumbas egipcias, pero en realidad son las mínimas. Entre todas las tumbas que se han excavado al día de hoy, se han encontrado solamente 17. Y la idea del día de hoy es conocer algunas de estas 17 maldiciones y que veamos realmente cómo funcionan. Para esto primero hay que entender qué es una maldición. Bueno, es una amenaza o intento para lastimar un objetivo definido al usar un método no directo por una razón expresada o implícita, usualmente como represalia. Bueno, esto es como que muy académico, básicamente es amenazar a alguien en que algo le va a pasar, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer alguna otra fuente, otro ser, ya sea divino, fantasmal, como lo queramos decir, y que esta acción va a venir a modo de represalia por alguna mala conducta, que en este caso pues, es obviamente entrar a la tumba o, mejor dicho, dañarla. ¿Ok? Es lo que tenemos que entender por maldición. En realidad no hay ninguna cuestión de liberar las fuerzas del mal, no se va a acabar el mundo, ni nada de esto que luego vemos en las películas. En este sentido, obviamente, como siempre lo menciono en estas pláticas, lo que tenemos que entender es que esto es magia, sí. Magia tal y como la entendían en el Antiguo Egipto, que en el Antiguo Egipto la Heka, que es como se conoce la magia, básicamente funciona en base a dos principios, lo que es el nombre, o Ren, y la imagen, o la Tut, que básicamente es, tenemos un objeto, una imagen, aquí bueno, por ejemplo podemos decir que este es Ramsés, y después a la hora de ponerle Ramsés tiene identidad y todo el mundo pues ya empieza a imaginar que pues, es un pelirrojo, que no está pelirrojo, que era bastante prepotente, tenía mucho poder y luego escribía unas cartas que dan risa. Ya en algún otro momento hablamos de Ramsés si ustedes gustan. Esa es la idea de la magia y justamente en estos dos elementos es en los que tenemos que basarnos para entender las maldiciones que encontraremos en estas tumbas del Antiguo Egipto y bueno, otras cuestiones similares. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta en cuestión de la magia. Bueno, en este sentido, o como lo menciono, pues bueno, la idea en el otro mundo, o ya lo hemos visto en otras ocasiones, siempre es básicamente vivir como se había vivido en este mundo. En este mundo, pues bueno, todo el mundo trabaja, también pues, todo el mundo en algún momento quiere huir del trabajo, hace malas cosas y siempre va a haber algún tipo de reprimenda. Las reprimendas, si bien uno dice, pues ya estoy muerto, me voy al otro mundo, pues en el otro mundo ya no debería de pasar esto. Bueno, la verdad es que en Egipto, pues sí, este tipo de cosas también pasaban, porque básicamente el otro mundo era igual que este, excepto que estamos en un plano divino. Esa es la única gran diferencia del otro mundo con el mundo de los vivos. En el plano divino, y bueno, pues sí hay cierto grado de perfección, pero si uno ve también los mitos de los dioses, también los dioses de repente son más patéticos que los propios humanos. Eso en alguna ocasión lo podemos mencionar. En este caso, bueno, por ejemplo, tenemos a este señor, que es pelirrojo, que se llama Panir. Panir básicamente es uno de los grandes villanos del Antiguo Egipto. Él era un jefe de escultores en la ciudad de El Medina. Y bueno, él se hizo su tumba, todo bien bonito, pero si uno lee las crónicas de la época, los papiros de la época, bueno, en realidad sabemos que el hombre lo juzgaron porque básicamente explotaba a los trabajadores,
también era un pueblo chiquito, todos los hombres iban a trabajar, las mujeres se quedaban en el pueblo, y bueno, pues el señor básicamente se decía, pues hoy me toca contigo, hoy me toca contigo, y se acostaba con todas en el pueblo. Algunas pues seguramente pues, no les agradó mucho la situación, se vieron más bien forzadas, seguramente hubo otras que estaban contentísimas de que Panam estuviera por ahí, pero bueno, el caso es que a los maridos no les gustó, fueron, lo acusaron, hubo todo un juicio, y lamentablemente no tenemos la más mínima idea de cómo habrá terminado el juicio, porque bueno, no tenemos la sentencia. Pero lo más probable es que lo hayan matado. Ahorita vamos a ver un poquito de ese tipo de sentencias. La cuestión con Panel es que, bueno, él sí construyó su tumba, pero su tumba el día de hoy está completamente dañada. Fue destruida, obviamente, sufrió represalias por parte de los trabajadores, que bueno, dijeron, si no, no te vamos a dejar en paz ni en vida ni en muerte, y pues bueno, fueron y borraron todo, y lo que queda de él pues es muy poquito, quedan un par de estelas, y bueno, esta imagen es de su tumba. En este sentido, como les comento, bueno, los castigos, esta es la idea justamente de las maldiciones. Las maldiciones son un castigo que se tiene que hacer al que perpetra el mal, literalmente, en las tumbas. En este caso, la cuestión legal del Antiguo Egipto es muy poco conocida, no se sabe, no había un código legal como el código de Hammurabi. Sabemos de algunos juicios y sentencias por medio de algunos papiros que nos han quedado, y bueno, sí sabemos que muchos de los castigos eran cuestión física, principal de todo es cuestión de los azotes. Obviamente para ciertos crímenes un poco más graves hacían cierto tipo de mutilaciones, orejas, narices, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las maldiciones de hecho nos permiten entrar en este aspecto, nos permiten entrar a ver cómo es que los egipcios, al juzgar una mala acción, esta mala acción era, bueno, a lo mejor está mal usada la palabra, pero era recompensada, o más bien era reprimida o castigada. ¿Ok? En este sentido, las maldiciones también, hay que decirlo, son un poquito sencillas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, es el ejemplo más típico. A mí me gustaría decirles que leyendo una ya leímos todas, pero la verdad es que no, todas son diferentes, es decir, son únicas en su forma. Sin embargo, el prototipo o el tipo de castigo es similar. Por ejemplo, les leo esta. Básicamente dice: Samsumani Yadaf Hamasiraf Ma Mohafau Iraf Harta Iratifi Hat Irnu Nisa Irihat Iraf Inashar Wajaf, que básicamente significa el mayor de la casa Menidice, es decir, la tumba le pertenecía a un mayordomo de una casa que se llamaba Meni, básicamente el dueño de su casa. Dice: el cocodrilo en el agua, la serpiente en la tierra, contra aquel que hiciera algo contra esto. Esto es obviamente la tumba. Porque yo no he hecho nada en su contra, Dios lo juzgará. Dice: pues yo me he portado bien, no te he hecho nada, no tienes por qué afectarme. Ahora sí que, si haces algo, Dios va a ser el que te va a juzgar. Básicamente es una cuestión, es una frase popular que se dice, Dios, en español. Bueno, Dios juzgará, no se me fuerte cómo es la frase, pero esa es la idea básicamente. Sin embargo, vemos dos cuestiones: el cocodrilo en el agua y la serpiente en la tierra. ¿Por qué creen que aparezcan estos animales? ¿Alguien? Por lo que simboliza. ¿Mande? Por lo que simboliza. Sí, un poco por lo que simboliza, pero bueno, también recordemos un poco Egipto. Egipto básicamente es un país que está al borde de un gran río, en este caso el río Nilo. Obviamente lo que habita tanto en el desierto como en el río, el cocodrilo en el agua y la serpiente en la tierra, es decir, el desierto. Básicamente está diciendo la fauna normal, la fauna que nos encontramos el día al día. Mucha gente se moría de esas dos cuestiones. Pues básicamente es la propia naturaleza la que va a venir por ti. Sí, y bueno, aquí por ejemplo tenemos ejemplos de tumbas. Estas son tumbas de Deir el-Medina. A mi parecer son las tumbas más bonitas de todo Egipto, porque bueno, son las tumbas que se hicieron a sí mismos los propios trabajadores que hicieron las tumbas del Valle de los Reyes. Entonces, en sus tiempos libres, pues ellos hacían sus tumbas y básicamente se compartían el trabajo. Yo llego un día, te hago las imágenes, y al día siguiente tú pues llegas y me haces la pintura, y bueno, entre ellos se compartían estas cuestiones. En este sentido, bueno, ya vimos una maldición típica, pero también la cuestión es de dónde surgieron o por qué surgieron las maldiciones. Las maldiciones en realidad no estuvieron siempre presentes en el Antiguo Egipto. Básicamente las maldiciones
aparecieron a partir de una cuestión de crisis política. Egipto por lo menos pasó de lo que se conoce como dos periodos intermedios, en lo que el reinado del faraón básicamente decayó. Egipto se partió en varias entidades políticas, por así decirlo, y pues bueno, un símil político sería algo así como decir, pues yo hago mi tumba, hago lo mío, pero estoy casi seguro de que tengo mis enemigos van a venir y me van a querer afectar en el otro mundo. Básicamente como si a López Obrador, cuando él se muera, le hacen su tumba, van a llegar los del PAN y le van a destrozar su tumba para eso. Entonces López Obrador, considerando que no le dañen su tumba, va a poner su maldición. Entonces es a raíz de estas cuestiones políticas que las maldiciones empiezan a aparecer, porque empiezan a aparecer al menos las primeras en lo que es el primer periodo intermedio, más o menos por ahí de años 2000 a.C. aproximadamente. De hecho, fíjense, aquí tenemos otro ejemplo de maldición, una maldición típica que dice: y para cualquiera que desacralice mi cuerpo en la necrópolis, que removerá mi estatua de mi tumba, para aquel que desacralice mi lugar, que dañe mi tumba o remueva mi cuerpo. Básicamente, quien llegue y haga daño a donde yo estoy, básicamente. Para aquel que haga algo en contra de esta tumba mía de la necrópolis, lo mismo será hecho contra sus posesiones. Básicamente este se fue por lo más sencillo: si tú me lo haces, lo mismo te va a pasar a ti. Y sí, porque básicamente está hablando de un enemigo, que seguramente tiene sus propios enemigos, y bueno, esto se hace un ciclo de nunca acabar. Y eso pues, siempre lo hemos visto en la política. Salen unos, llegan otros y se repiten constantemente. Entonces, esa es la razón por la que empieza. De hecho, la más antigua es la que estamos viendo aquí, pero primer periodo intermedio, en lo que es la ciudad de Luxor. Esta tumba le pertenece a no es un rey, es un jefe de población, literalmente, pero que fue muy poderoso en la zona del sur, ya cuando no había un faraón centralizado. En este caso se llama Anahtifi. Anahtifi es como se llama esta persona, que es el que está sentadito, que tiene el bastón, y bueno, atrás de él pues tenemos a su esposa. Siempre digo que está ahí de apoyo moral. Aquí tenemos a su tumba, obviamente, pues bueno, él muy preocupado de que algún enemigo externo de la ciudad de Luxor llegara y bueno, le afectara. Y en esta tumba tenemos justamente la primera maldición que se ha encontrado de Egipto, por lo menos la más antigua. Es la maldición de Anahtifi, que dice: en cuanto a cualquier gobernador, fíjense a quién está dirigida, esto es lo importante, a quién está dirigida. En cuanto a cualquier gobernador, cualquier sacerdote guapo o sacerdote del Ka, cualquier escriba o noble que tome la ofrenda de mi estatua, su brazo será cortado como un toro y su cuello será dañado como un ave. Su posición no existirá, la posesión de su hijo no existirá, su casa en Kush no existirá, su tumba en la necrópolis no existirá, su Dios no aceptará su pan, su carne irá al fuego y sus hijos a las llamas, su cuerpo olerá la tierra. ¿Se dan cuenta a quién está dirigido? Literalmente a pura gente de la nobleza, a pura gente de, pues ahora sí que de recursos grandes. ¿Por qué? Porque esos son sus verdaderos enemigos. El pueblo no le preocupa. A lo mejor estaba muy bien con el pueblo o simplemente lo desdeña como muchos en esa posición lo hacen. Pero lo que le preocupa son los grandes, sacerdotes, gobernadores, nobles en general. Por eso es que la maldición está dirigida a ellos. Y sin embargo, vean los castigos que van a pasar, son castigos muy típicos del antiguo Egipto. Por ejemplo, si algo es dañado, se puede cortar el brazo, la mano, en este caso. Fíjense, o una forma de, ¿cómo se llama? Una forma de, la pena capital en el antiguo Egipto era rompiendo el cuello. Realmente era una forma, yo he dicho, a mí se me hace más sencilla que muchas otras que aparecieron después. O justamente las últimas son en contra, pero ya en el otro mundo. Es decir, si tenía una buena posición, la va a perder. Si tenía una casa en el extranjero, en un lugar aquí muy bonito, vemos casa del Kush, lo podemos comparar a una casa en Acapulco, bueno, antes era así, también la va a perder. Su tumba también la va a perder. Incluso el propio Dios se va a negar a aceptarla. Entonces la maldición no nada más es en esta vida, es también en la otra. Es una maldición completa, tiene que ser en este sentido, y así es como las vamos a encontrar siempre en el antiguo Egipto. Ok, esta que estamos viendo es un templo, es el templo de Thoth, y aquí por ejemplo vamos a ver un pequeño decreto de Senuseret II. Los decretos en realidad son un poco difíciles de encontrar, hay muy pocos, pero este decreto también está realizado a modo de maldición, solo que en este caso la maldición está en un templo. Aparece, ¿por qué? Porque bueno, hubo una pequeña revuelta o hubo
cuestión de borrachos y quemaron el templo. Entonces, Senuseret II reconstruye el templo y para que no se vuelva a repetir les dice: en cuanto a aquello que prendieron fuego y flamas sobre este templo y aquellos que traspasaron esta casa, mi majestad hizo una gran matanza entre ellos, hombres y mujeres. Los valles se llenaron con los despeñajados y las colinas con los empalados. Fíjense cómo aquí nadie se va a quejar de represión. Literalmente el faraón hizo lo que tenía que hacer, que bueno, sí nos parece bastante brutal, porque seguramente ahí había muchos inocentes, pero aquí los inocentes en realidad son los que menos importan. La cuestión es dar el ejemplo. Y las maldiciones son para eso, dar el ejemplo. En este caso, fíjense, aquí aparecen dos cuestiones bastante interesantes. Es la quema y el empalamiento, que también son dos formas de castigo que se usaban en el Antiguo Egipto. Que bueno, el empalamiento ahorita les voy a enseñar cómo era en el Antiguo Egipto, no era como el de Drácula. El de Drácula era que sí tenía que salir la estaca por la boca y todo esto. Ese es otro tipo de empalamiento, bastante interesante, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. En este caso, bueno, también las estatuas y las estelas pueden tener maldiciones. Maldiciones que están pensadas obviamente en su preservación. La idea siempre va a ser: no me hagas daño, yo me porté bien. ¿Ok? Y por ejemplo, una de estas es: ahora para quien dañe esta imagen no alcanzará su casa, no abrazará a sus niños y no verá a Egipto. Básicamente lo que estoy diciendo es: lo van a mandar exiliado. Ese puede ser un castigo para los que dañaran imágenes, no nada más de tumbas, también imágenes, bueno, a lo largo de todo Egipto. Y bueno, por ejemplo, en este caso, pues, cuando surgen este tipo de cosas, lo primero que podemos pensar es que en realidad pasaban lo más constante que podríamos creer. Uno diría: no, pues la gente se va a portar bien, no va a estar dañando estas cosas. La verdad es que si existen es porque en realidad pasaban y pasaban lo más seguido que podríamos haber pensado. Y por ejemplo, tenemos este decreto real que dice: mi majestad no puede permitir que la propiedad de sus padres permanezca de ellos, ni que sus espíritus se reúnan en la necrópolis, ni que sus espíritus estén entre los vivos. Básicamente es como de: alguien llegó, se quejó: oye, pues dañaron mis cosas, dañaron mi propiedad, pues ¿cómo me ayuda su majestad? Pues bueno, voy a hacer un decreto y voy a decir: pues mira, no sabemos quiénes fueron, pero si los descubrimos, ni él ni su descendencia va a poder tener lo que tenía. Básicamente, y esto es bastante interesante, en la antigüedad los castigos no nada más iban contra aquel que perpetuaba la cuestión, sino también generaciones distintas. Por eso es que luego cuando vemos lo de la maldición de la momia pues no nada más para el que la despertó, sino para todo el mundo. Ahí viene un poquito también esta idea. Y dice así también: en cuanto a cualquier hombre de la tierra entera que haga algo destructivo y malvado, cualquiera de las estatuas que están en las capillas o los templos divinos, mi majestad no permite que sus bienes o los bienes de sus padres se adjudiquen a él. Básicamente es: los bienes se confiscan y bueno, se reparten ya sea a favor del damnificado, o bueno, también se podían quedar para la corona u otras cuestiones. ¿Ok? Entonces, si se fijan, son maldiciones pues bastante sencillas, bastante más humanas, no tan sobrenaturales como la verdad nos encantaría que fuesen, porque bueno, llaman muchísimo más la atención cuando son sobrenaturales, a excepción de este tipo de cuestiones. Obviamente, el tipo de maldiciones también las encontramos a nivel político. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Ramsés II, en este caso en el templo de Abu Simbel. Ramsés II libró una de las batallas más conocidas de la historia, la batalla de Kadesh. Y bueno, la verdad es que no la ganó, fue una cuestión de empates, aunque si le preguntaban a Ramsés, él dijo que sí la ganó. Y bueno, me da mucho chiste una película que se llama Dioses y Faraones, en la que está Ramsés, están poniendo por escrito la historia, y le pregunta a su padre: oye, ¿sí fue la batalla así? Y Ramsés: sí, así pasó. Así como de: ok, si tú lo dices, nosotros te creemos. Sí, y era Ramsés. No, de hecho, históricamente pasó la anécdota. Hay un embajador de los hititas que cuando estaba en el Tratado de Paz, que es el que les voy a hablar ahorita, él vio el poema de la victoria de Kadesh, y le escribe al rey de los hititas y dice: oye, Ramsés dice que ganó la batalla. Y el rey de los hititas le escribe a Ramsés y dice: oye, ¿es en serio que cuando estabas ahí no había nadie? Y Ramsés dice: sí, así pasó. Y está la respuesta de Ramsés. Eso nos dice realmente cómo era Ramsés II. Al propio rey le decía: sí, así pasó, aunque el rey sabía que no pasó así. Lo interesante en esta cuestión, es que después de la batalla de Kadesh se firmó un tratado, el primer tratado internacional de paz.
entre los hititas y los egipcios. De hecho, ese tratado lo pueden encontrar hoy en día en la sede de la ONU, allá en Nueva York, justamente a la entrada, se hizo una copia del tratado. Lo interesante del tratado es que se hizo una maldición. Al final vienen maldiciones en contra de los dos reinos para que el que falle, justamente, ahora sí que a la hora de llevar la cuestión de la paz. Entonces, bueno, las maldiciones eran una especie también de seguro. Era una forma de decir, las cosas se van a llevar a cabo tal y como se escribieron, porque si no, pues a lo mejor yo no soy el que va a poder, pues bueno, yo no voy a ser el que va a hacer justicia, sino los dioses mismos son los que van a hacer justicia, ya sean una persona menor o ya sean reyes, ahora sí que en las más altas esferas del poder. Entonces, en este caso, esa es la idea siempre de las maldiciones. Justamente el sello que nos dice, básicamente es como el supervisor de la Secretaría de Gobernación, que lleva, que está ahí fijándose de que las cosas se lleven como se deben de llevar a cabo. Entonces, los dioses se manifiestan en este tipo de maldiciones. Es justamente la idea. El interventor, ¿no? Sí, el interventor. Es que siempre lo menciono porque es el que se ve antes en los concursos. El interventor. Pero sí, básicamente. Y bueno, en este caso, pues justamente los dioses se van a presentar por medio de formas de lo más natural posible. En este caso, serpientes, alimañas y todo lo que podamos nosotros imaginar. Que, por ejemplo, en primer lugar, las serpientes. Nosotros siempre pensamos las serpientes como algo malo. Pero bueno, nosotros porque venimos de la civilización occidental tiene esta trascendencia de la Biblia, que básicamente nos dice que la serpiente tentó a Eva y bueno, por eso pensamos que las serpientes son malas. En realidad las serpientes en las culturas del mundo son ambivalentes. Pueden ser buenas o pueden ser malas dependiendo de la serpiente, en este sentido, dependiendo de qué serpiente de lo que estemos hablando. Y en Egipto no era la excepción. En Egipto tenemos a Apophis, que es la serpiente más malvada porque se quiere acabar a toda la creación, pero también encontramos a las serpientes como genios, pero genios benignos, genios a los que se les puede pedir ayuda, pero así como se les puede pedir ayuda, también pueden ser genios malvados, pueden ser genios que nos castiguen o genios que a lo mejor están de buenas y nos ayudan, a lo mejor están de malas, ahí también nos tenemos que abocar un poquito a al humor que tenga en este caso la divinidad. ¿Ok? Y en este sentido, pues bueno, no es extraño también que, por ejemplo, la muerte esté representada en Egipto como una serpiente, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla. La verdad es que la muerte en Egipto no está muy representada, es casi desconocida. Este papiro es, hasta donde yo conozco, el único donde aparece. Y su nombre básicamente es Mut Paneshar A, que significa la muerte, la gran divina, la creadora de dioses, básicamente. ¿Por qué la creadora de dioses? Bueno, recordemos que cuando, al menos en Egipto, cuando la gente moría, la idea era llegar al otro mundo, después de todo un pasaje que es el libro de los muertos, pero básicamente era un rito de iniciación para en este caso renacer, pero renacer como un dios. Entonces por eso es que se llama la creadora la divinizadora de gente, es otra traducción que se le podría decir al Neshero Remecho. Entonces básicamente la muerte pues no la ven como algo malo, sino como algo bueno, una especie de paso para llegar a una estadía superior, en este caso. Y bueno, la serpiente justamente, o la muerte se representa como esta serpiente, la que tenemos abajito. Fíjense, es una serpiente con cola de chacal, cabeza humana y tiene 2 alas y 4 pares de patitas. Entonces, esa es la única representación que se tiene. En este caso, bueno, ¿por qué la muerte está representada con una forma de serpiente? Porque pues, puedes ir caminando en el desierto bien feliz, de repente te sale una serpiente, te muerde y que la fuerza te acompaña. Ahí quedaste. Entonces, esta es justamente la cuestión. Y en ese sentido, por ejemplo, también demonios del aire o genios, ya sean benéficos o malignos, siempre van a estar representadas como serpientes, porque son los habitantes por excelencia del desierto. ¿Ok? Entonces, en este sentido, es como los debemos de tomar. Otro animal que vimos es justamente los cocodrilos, que bueno, los cocodrilos hoy en Egipto ya no se encuentran exactamente hasta que llega uno a la parte del sur, en Asuán, pasando la presa de Asuán, que son todavía se pueden encontrar. De hecho, bueno, a mí me encanta porque los caminos, sí, podemos ir a ver cocodrilos para cazar cocodrilos, y la gente así de, no, pobres cocodrilos, ¿por qué los vamos a matar? Y me
encanta los Javi porque dicen, no, cocodrilos cabrones, se comen a la gente. Así nos decía nuestro guía. Y así como de, bueno, no, nadie quiere ir a cazar cocodrilos, gracias. Pero la cuestión es que los cocodrilos podían llegar a ser enormes. Hay uno en el Museo del Cairo, una momia de cocodrilo, que es más grande que la mesa donde estoy ahorita yo sentado, literalmente. Entonces, bueno, la imagen de abajo pues, es obviamente Photoshop, pero sí ilustra un poquito cómo los cocodrilos podrían llegar a ser en aquel entonces. El cocodrilo obviamente tiene simbolismo sagrado, ¿sí? De hecho representa un dios, al dios Sobek, que el dios Sobek, va a salir la grosería, pero ese es el título que tiene, es el mamador de la tierra. Literalmente era un dios que absorbía la basura o absorbía los elementos contaminantes del río y bueno, al menos se creía que él lo limpiaba. En este sentido, los cocodrilos, pues bueno, también era típico, de hecho eso pasaba mucho. De hecho hay un documento donde hay una mamá que estaba lavando ahora sí que sus ropas en el río, estaba acompañando a su hija y básicamente el papiro nos dice que llegó el cocodrilo, se llevó a la niña y pues, se la comió. Pues, ahora sí que quien vaya tras ella, pues ya nada más se quedó la señora pues, ahí gritando por su hija. Estos no son los únicos animales, hay otros ejemplos de maldiciones donde también vamos a tener animales que van a estar apareciendo y otro típico es el hipopótamo. Estos grandes animales que también ya hoy en día ya no están en Egipto, habría que ir muy al sur para verlos, pero eran endémicos de la zona. En este sentido, bueno, los hipopótamos en realidad son animales muy agresivos, la verdad es que si bien no son carnívoros, son animales con los que hay que tener cuidado, no acercárseles porque pueden sentirse atacados y bueno, la verdad es que sí pueden destrozar a una persona de una mordida. Entonces también hay maldiciones que nos dicen que el hipopótamo también puede llegar y literalmente devorar, o bueno, no devorar, más bien matar, en este caso, a la persona. Entonces, esta es otra cuestión que es interesante porque, bueno, los hipopótamos también son... también se les veía como una cuestión materna. Después de todo, la diosa Tauret, que su nombre significa la grande, es como la diosa madre típica del antiguo Egipto, que ella la vamos a ver como forma de hipopótamo y va a estar embarazada. ¿Por qué? Porque bueno, los hipopótamos podrán ser muy agresivos, pero también son muy maternales, cuidan muy bien a sus crías. Y de hecho eso también pasa curiosamente con los cocodrilos y con los leones. Ahora sí que los animales más peligrosos también son los más maternales. No es de extrañar que muchas diosas tengan las características precisamente de estos animales, los leones, cocodrilos e hipopótamos. Entonces quiere decir que son diosas protectoras, pero también pueden ser diosas terribles. La diosa Serna, que es una diosa leona, finalmente fue la diosa que iba a destruir, bueno, estaba destruyendo la humanidad, andaba todavía feliz matando y bebiendo sangre, hasta que los dioses dijeron, pues ya se pasó, denle un vinito a ver si así se calma, y bueno, fue como lograron. Otro animal que a lo mejor es un poquito raro para nosotros, pero que también aparece en maldiciones del antiguo Egipto, es el burro, el onaga. Aquí, de hecho, me gustaría preguntar antes de seguir, ¿por qué creen que el burro aparezca en las maldiciones? ¿Nadie tiene idea? ¿No? Bueno, los egipcios, como los mexicanos, eran bastante picarrones en este caso. Y nosotros a los burros los conocemos porque la tienen grande. Así que vale, y esa es la cuestión. De hecho, el nombre de burro en egipcio, la palabra en egipcio, significa grande. Y se le creó porque estaba haciendo referencia sexual completamente. Entonces decía, un burro va a venir y te va a tomar. Porque no es que el burro te vaya a comer o te vaya a pisar, no, el burro te va a violar. Esa era la idea. De hecho, un insulto del antiguo Egipto es decir que un burro llegó y te violó, básicamente. Se decía de una forma más fea, pero bueno, no la voy a decir aquí. Pero esa era la idea. Y ese era un insulto que era en el antiguo Egipto. De hecho, todavía hoy en día, si uno llega al Egipto actual en árabe y se les dice un burro violó a tu papá, es uno de los peores insultos que se les pueden dar allá. Y eso es algo que viene desde la época faraónica. Pero sí, justamente los burros aparecen en este sentido. Y bueno, justamente en este sentido también, pues cuando hablamos de amuletos de protección, propiamente dicho, pues son los amuletos de protección, están destinados a proteger en contra de estos seres. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es el famoso Horus, el Horus Pajeret, o Horus el niño, que en griego se le dice Arpócrates, es como seguramente algunos lo habrán oído. Básicamente estos son cipos. Lo que si se dan cuenta, está Horus niño,
básicamente lo que conocemos como niño, no solo por el tamaño, sino porque tiene la trenza todavía, la trenza de la juventud. Pero fíjense cómo en ambas esculturas está básicamente sometido a un cocodrilo y a varias alimañas entre las manos. Las que podemos ver leones, escorpiones, distintos animales dañinos. La idea con estos hipos era básicamente uno tomaba agua, porque bueno, a lo mejor te mordió un escorpión, el agua la vertías sobre la escultura y una vez que la vertías, en las partes de atrás tiene un texto mágico, básicamente, oh Horus, Duca, protege en contra de las alimañas. Obviamente lo estoy parafraseando en este momento, no es traducción directa. Se vertía, el agua se tomaba en la parte de abajo e inmediatamente se bebía, pero esa agua ya estaba sí, en este caso ya podemos decir que ya estaba bendecida o ya estaba imbuida con el poder mágico de la pieza, y bueno, ya era una cuestión para curarse. Si sabían o no sabían, eso no es algo en lo que yo voy a entrar, pero es en lo que ellos creían. ¿Ok? Y básicamente lo interesante es ver cómo la protección pues, es justamente contra los mismos males de la propia naturaleza. Ahora, como les decía, las serpientes pueden ser buenas. De hecho, muchas diosas se representan como dioses. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a tres. Una tiene forma humana, cabeza de serpiente. Lamentablemente bueno, está un poco dañado el mural, pero sí se puede ver la gola en la cabeza. Y otras dos diosas que están atrás de ella. Básicamente una se llama Neperra, la otra se llama Renenutet, la otra se llama Huber y la última se llama Jefao. En este caso son todas diosas que tienen que ver con cuestiones de alimentación, de buenaventura, son hasta cierto punto podríamos decir son diosas de la buena suerte. Entonces bueno, también para decir que las serpientes no siempre eran, más bien las serpientes no siempre eran malas, también podían tener poderes benéficos. Entonces ahí era una cuestión de no violencia, porque también algo que hay que entender con las maldiciones es que no se está jugando entre lo que sería el bien y el mal, que es algo que nos encanta mucho en Occidente, el bien contra el mal. En Egipto no, en Egipto las cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, depende de cómo nos las encontramos y de las circunstancias en las que estén o las circunstancias que necesitemos. ¿Ok? Entonces esto es muy importante tenerlo claro. Lo mismo pasa con las diosas, justamente les hablaba de Sekhmet, que esta Sekhmet se encuentra en el templo de Karnak, en un templito aparte que era un templo dedicado al dios Ptah, que fíjense, esta diosa sigue in situ, de hecho es de las pocas estatuas que está in situ, y durante mucho tiempo a los árabes les daba mucho miedo entrar ahí porque la veían muy terrible. Si no me creen, la diosa también tiene su temperamento porque, no sé si sea verdad, pero mi guía en Egipto nos encantaba contar, nos decía que había un grupo de españoles, de estos de los que creían en el New Age y todas estas cosas nuevas, neopaganos es como se les conoce, y ahí andaban dándole vueltas a la estatua y que Sekhmet, y bueno, en una de esas parece ser que la diosa se enojó porque una de las señoras que le estaba dando vuelta, quién sabe cómo, pero se pegó y se rompió la nariz contra la estatua. Entonces desde entonces, y sí, eso ya lo vi, los jabibes le pusieron un cordoncito de véanle desde lejitos, ya no se acerquen por favor. Entonces lo que decimos es que a lo mejor la diosa estaba así como de ya cállate y le rompió la nariz, y eso puede llegar a pasar. Por lo menos en la antigüedad si hubieran creído algo así, si hubieran tomado el temperamento de la diosa que le rompió la nariz, vaya a saber por qué. Y la verdad es que Sekhmet sí era una diosa de mucho cuidado. Era una diosa madre, sí, y diosa de la medicina. Era una diosa a la que uno había que ir, cuando, por ejemplo, ahora que estuvo lo de la pandemia de COVID, debemos haber hecho ofrendas a Sekhmet para que nos librara de ello, pero la propia diosa también es la que podría desatar guerras y pestes. Entonces, son dos cuestiones ambivalentes que tienen estos seres divinos con los que hay que vivir. Más bien hay que aprender a vivir y tener cuidado también. ¿Ok? En este sentido, también en el otro mundo hay divinidades. En realidad la forma correcta de decirlo serían divinidades, aunque en la literatura normalmente lo vamos a encontrar como demonios. Que los demonios en el antiguo Egipto son cosas con las que hay que tener cuidado porque no es lo mismo que nosotros consideramos como demonio. Nosotros creemos que es este ser rojo con cuernos que está ahí haciendo el malvado y está castigando las almas. Bueno, en Egipto no existía esta cuestión, pero sí había identidades que podían ser ahí medio peligrosas, medio malignas, si así lo queremos decir,
y bueno, muchas veces son estas entidades las que se van a hacer o van a encargarse de cumplir con las maldiciones que hemos estado leyendo hasta ahorita. ¿Ok? Que en egipcio se les llamaba Mutu, se les conocía Mutu, y cuando les digo Mutu es bien curioso cuando yo lo descubrí. Los Mutu básicamente son muertos que no pudieron llegar al otro mundo exactamente, que son decapitados, y básicamente son seres estúpidos, seres sin cabeza, que están yendo por todo el inframundo buscando cerebros que comer. Y cuando yo les digo esto, pues es la descripción de nuestros zombies, de los zombies actuales. Entonces los egipcios ya conocían este tipo de zombies, pero bueno, se les conocía como Mutu. Exactamente. Entonces, bueno, son criaturas con las que hay que tener un poquito de cuidado, que de hecho, bueno, muchos de los hechizos que vienen en el libro de los muertos y libros funerarios son justamente para protegernos en contra de entidades de esta cuestión. Obviamente, bueno, la maldición en cuestión literaria, como les comenté, no hay pues novelas, hay pequeños cuentos nada más de la momia, pero también se puede remontar a la propia literatura del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto hay por lo menos 2 cuentos que tienen que ver con una momia en su tumba. Una es, que así se llama el cuento del espectro, que es una momia que, bueno, su tumba, por distintas razones, no nos dice cuál, la tumba estaba dañada, entonces andaba por ahí en la necrópolis Saqqara, obviamente, como llorando de ¡ay, mi tumba! Y iba un sacerdote, de repente lo escucha y dice, oye, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué estás...? Es que mira, mi tumba está bien dañada, no puedo descansar, además quiero que mi esposa venga a mi tumba, también que traigan a mis hijos. Y el sacerdote así de, bueno, y si no lo hacemos me vas a atormentar, ¿verdad? Sí, porque llegaste primero. Obviamente estoy parafraseando el cuento. Si quieren leer el original, hay un librito de editorial Tomo, que es muy barato, 50 pesos, de cuentos del Antiguo Egipto. Ahí viene una traducción de este cuento que les estoy diciendo para que lo lean. Hay otras ediciones, pero lamentablemente los cuentos egipcios son un poquito complicados de conseguir aquí en México. Pero bueno, esta de Tomo es bastante sencilla y muy asequible. Entonces, bueno, el sacerdote dice, ok, le reparan la tumba y toda la cosa, y hasta ahí se acaba. Ahí se acaba el cuento. Es como un cuento de estos para enseñar de, si ves una tumba dañada, pues repárala. Y el otro, que es un personaje muy famoso, que es el que estamos viendo en pantalla, hijo de Ramsés II, el famoso Hanwazet. Hanwazet era un sacerdote lector, por lo tanto era de estos sacerdotes que tenían permitido la lectura de papiros. Literalmente era un mago de la época. Por ejemplo, este famoso episodio de la Biblia del Éxodo, recordarán que cuando llega Moisés a hacer la primera petición de que los libere, es la cuestión de hay 2 sacerdotes que le lanzan sus varas, se convierten en serpientes, y también Moisés pone su serpiente. Bueno, esos sacerdotes que mandaban o lanzaban la vara eran literalmente sacerdotes lectores principales, como Hanwazet, son los que tenían posesión de la magia, podían realizar la magia. ¿Ok? Y Hanwazet era de ellos. Obviamente, como tal, también era sacerdote de Saqqara. De hecho, la mayoría de los cuentos de este tipo están en Saqqara. Y a él le pasa algo más o menos similar, aunque diferente. Básicamente lo que dice es que él se entera que había un libro de Tot que tenía 2 grandes hechizos para controlar, pues básicamente todo, eran los hechizos últimos. Y básicamente, pues él como le dicen, oye, pues es que mira, el libro sí existe, pero ya lo había tomado alguien, y ese alguien ya se murió hace quién sabe cuánto, pero la tumba está ahí. Y entonces ahí va Hanwazet, ¿no? Se mete a la tumba. Y va buscando el libro. De repente se encuentra con el difunto, y el difunto le dice, pues, ¿tú qué haces aquí? No, pues que quiero el libro de quién sabe qué. Y el difunto le cuenta su historia. Ah, sí, mira, ese libro. Sucede que en los tiempos del rey, no me acuerdo de quién, se lo recomendaría, pero lamentablemente la única edición que lo tiene es de Maspero. Es un libro que se publicó en los años 70 aquí en México, con otra traducción, libros más viejos de casi principios del siglo XX. Si lo llegan a encontrar, se llama también Cuentos Egipcios. Si lo llegan a encontrar en las bibliotecas de viejo, cómprenlo, porque lamentablemente no se ha vuelto a realizar. Pero bueno, ahí es donde pues, lo pueden leer. La cosa es que le cuentan, no, pues es que mira, yo me enteré y de repente me dijeron que el libro estaba en un cofre, ese cofre estaba dentro de otro cofre, y ese cofre estaba rodeado por una gran serpiente que lo cuidaba. Y pues ya llegué yo y engañé a la serpiente, logré abrir los cofres y leí los hechizos. Básicamente un hechizo era para detener como el tiempo y poder tener el conocimiento de toda la casa. Y el otro hechizo era algo como de revivir a los muertos, algo así. La verdad no me acuerdo muy
el segundo hechizo, pero bueno, no lo usan, así que no es importante para la historia ahorita. Dice Hangwas, sí, ese es el libro que yo quiero, ¿dónde está? Pues lo tengo aquí en mi sarcófago. Si quieres, te lo enseño, pero nada más lo ves, no lo leas, ¿eh? Y Hangwas lo que hace, no, pues es que yo vengo por el libro porque lo quiero leer. Y entonces, pues ahí están en el toma y daca, en direte, y de repente lo que hace el muerto es decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a jugarnos, ¿no? Y sacan un Senet, que es un juego de... pues una especie de juego de damas del antiguo Egipto, muy bonito, lo vieron en la primera presentación que puse. Y ya se pusieron a jugar, que de hecho de ahí viene la idea de jugar con la muerte, para ganarle un día más también, que bueno, también tiene otro antecedente. Y ya Hangwas al final le termina ganando al muerto, le dan el libro, se lo lleva, lo lee, todo, pero el muerto se queda así como de repente llega su esposa y le dice, ¿por qué le diste el papiro? ¿Sabes todo lo que va a pasar si le das el papiro? Y el muerto se queda, no, pues sí, tienes razón, no le debí de haber dado el papiro, ¿verdad? Bueno, no te preocupes, lo voy a ir a espantar para que me lo devuelva. Y entonces traen al muerto, tras de Hangwas, todos dicen, devuélveme mi libro, hasta que Hangwas es así como de, ay, Dios mío, y si no te lo devuelvo, ¿qué? Y bueno, el muerto le empieza a hacer, hagan de cuenta que Poltergeist le voltea las mesas, le pone las sillas sobre la mesa, va caminando, le espanta a los caballos, todo lo que se les imagine que puede ser un fantasma, se lo hace. Ok. Entonces hay un momento en que llega Hangwas y le dice a su padre, Ramsés II, oye, pues es que está pasando el Ramsés II, le dijo, no seas idiota, devuelve el libro. Ya Hangwas así como más a regañadientes, va y lo devuelve. Ya el inspector dice, bueno, mira, está bien, pero ahora nada más quiero el libro, quiero que traigas la momia de mi esposa y de mis hijos, porque pues es que ellos están en otro pueblo. Literalmente se repite la historia de la momia anterior, que ya les había contado. Y entonces Hangwas ya los tiene que ir a buscar, y bueno, es toda una aventura, hasta que al final toda la familia está en una tumba, el muerto está contento con su libro, y Hangwas se queda así de maldito sea. Y así también el cuento. Y básicamente eso también es de donde procede también un poco la idea de la momia, ya la tenían también desde el propio antiguo Egipcio. Si uno no respeta las tumbas, el propio difunto va a venir a jalarte las patas, que es algo que todavía hoy en México tenemos en dicho. Y sí, justamente, bueno, las momias, la verdad, a veces uno las ve y hay momias que están muy bonitas, pero hay otras que sí dan miedo, la verdad, cuando las ven uno en vivo. No es algo muy agradable de ver. En este sentido, bueno, otros castigos que se pueden llevar a hacer, por supuesto, son la decapitación. De hecho, esta es una reproducción de los egipcios de los famosos Mutu, pero yo les ilustré con zombies, pero los egipcios lo ilustraban más bien de esta manera. Prisioneros que siempre estaban siendo sometidos y que estaban decapitados. Este es un jeroglífico muy raro, pero esta es la forma en la que los egipcios empalaban. Es muy distinto. Era obviamente una estaca, pero al difunto, bueno, más bien ahora sí que al prisionero, se le empalaba desde medio del estómago. Entonces quedaba pues, colgado tal y como se ve en la imagen. No es el mismo empalamiento que Drácula. El de Drácula es un poco más refinado y un poquito más cruel, porque la idea es que seguían vivos después de... bueno, luego hablamos de eso. Eso es justamente la idea. Y obviamente la peor maldición que puede haber en el antiguo Egipto es privar, en este caso, al difunto de la posibilidad de seguir vivo en el otro mundo. ¿Y cómo es que se hace esto? Bueno, muy sencillo. Era dañando la estatua, pero a veces a lo mejor no tenías tiempo de ir a romperla toda y estar ahí. Eso, básicamente era quitarle la nariz y la boca. ¿Mándame? No tanto borrar la identidad, más bien es cuando morían en el antiguo Egipto se realizaba una ceremonia que se llamaba la apertura de la boca. Básicamente la idea de la momia, ahora de momificarse, es que se hacía como una especie de estatua y la apertura de la boca era reactivar todos los agujeros, básicamente boca, nariz, ojos, oídos y bueno, los demás agujeros que tiene el cuerpo humano, que son para las funciones vitales. Entonces, a la hora de que quitas la nariz y la boca, lo que estás impidiendo es la entrada de este aire vital, no tanto la identidad. Que la identidad también se podía atacar, pero se atacaba de distinta forma. Fíjate, ¿recuerdas al principio cuando hablé de la magia? Dije la magia funciona en base a dos principios, el nombre y la imagen. La magia que se está aplicando aquí es contra la imagen. La identidad se va a borrar mediante el nombre, es hacer el borrado. Y de hecho, bueno, justamente así, ya las que son las maldiciones más graves, por ejemplo, una es esta, una es los textos de secreción. Básicamente es, uno agarraba una figurilla y le ponía contra la prima de la secundaria que me aventaba pasteles cuando estaba estudiando, o contra quien
quien quieren que le cae mal, no sé, por ejemplo, contra mi cuñada que viene y me habla todos los días y dice hola, cosas por el estilo. Entonces uno lo ponía, lo aventaba, lo rompía y mágicamente se le provocaba daño. Era una forma de atacar el mal. Por ejemplo, aquí tienen el texto, dice: todos los hombres, todo el pueblo, todas las gentes, todos los varones, todos los eunucos, todas las mujeres y todos los funcionarios que puedan rebelarse, que puedan conspirar, que puedan luchar, que puedan hablar de combatir o que puedan hablar de rebelarse. Y cada rebelde que habla de rebelarse en esta tierra entera, amén, y morirá el tutor de Sid Bastet, el canciller de Sid Hathor, hijo de Meter. ¿Se dan cuenta? Aquí no nada más era en contra de Damián, sino contra todos los que pudieran hacer algo. Es así como de, bueno, a lo mejor tengo enemigos que ni conozco, mejor me cercioro de una vez y contra todos. Esa era la idea justamente. Y bueno, figurillas de esta desecración, pues por supuesto se tienen varias, son básicamente figurillas que tienen la cuestión posesión del prisionero, es decir, tienen las manos atadas, por supuesto. También esto se hacía a nivel estatal, justamente en la entrada de los templos, en los pilonos. El faraón siempre va a estar representado sometiendo a sus enemigos. Era justamente la misma cuestión, un texto de secreción en contra de los enemigos, pero bueno, ya no nada más personales, sino del propio Estado egipcio. Básicamente nubios, sirios, palestinos, de todos lados. ¿Okay? Incluso los propios egipcios, enemigos internos, podían estar representados. En este sentido, bueno, una forma también de tratar a los enemigos, que era una maldición, eran este tipo de jaulas que se ponían justamente en la parte delantera de los barcos. Entonces, por ejemplo, cuando un barco venía ya pues bueno, ya venía de regreso, ponían al enemigo, lo ponían ahí y mire, ya lo capturamos. Básicamente una forma de sometimiento, aunque ya un poco más física. En este caso sí se metía a la persona real. También se han encontrado que, bueno, por ejemplo, estas escenas de sometimiento también se hacían, por lo tanto se había como sacrificio del enemigo. Por ejemplo, las fortalezas que se encuentran hacia el sur. Ahorita, bueno, ya están cubiertas por la presa de Asuán, pero antes de esto, bueno, sí se excavaron y se encontraron los huesos de muchos enemigos que parece que fueron decapitados, fueron destrozados y, bueno, en este caso sacrificados. Obviamente, esta foto me gustaría encontrarlas en las marcas, pero bueno, también esto se hace por medio de cuestión simbólica. Esto también es magia por medio de la imagen. Si uno revisa, por ejemplo, los taburetes, las sandalias, las propias sandalias de Akhenaton, siempre vamos a encontrar que están dibujados los famosos 9 arcos, que son los enemigos tradicionales de Egipto. Por lo tanto, en todo momento el faraón está sometiendo a los enemigos. Estas tablillas, que son muy bonitas, representan precisamente a los enemigos de Egipto. Fíjense cómo están caracterizados bien los fenotipos precisamente de la gente extranjera. Por ejemplo, aquí está un nubio. El nubio lo vamos a reconocer obviamente por las características de color negro. Los que tienen barba son olivios o pueden ser también de Siria Palestina, en este caso semitas. Y en este caso, bueno, los egipcios la verdad es que sí representaban muy bien los fenotipos de todo tipo. ¿Okay? Aquí están las sandalias que les comentaba de Tutankamón. Fíjense cómo están representados los enemigos y justamente la idea es simbólicamente ir sometiendo a los enemigos en todo momento. En este caso, bueno, ahí están los jeroglíficos de los famosos Hekahesut, que son los que después van a ser los Hyksos, los gobernantes extranjeros, que son enemigos que siempre se van a tener o tratar de someter. También, por ejemplo, en las estelas muchas veces se hacían en una cuestión simbólica. Esta estela es muy famosa porque, bueno, es la estela donde se dice que aparece por primera vez el nombre de Israel, pero es un buen ejemplo de cómo se hace el sometimiento simbólico. Todo el mundo siempre se vuelve loco porque es la primera vez que aparece Israel. Ok, a lo mejor es verdad, ahí está, y Siria, Israel, pero lo importante de la estela, que es lo que le importó a Mereniptah, que es el que la mandó a erigir, se pusieron todos los pueblos que estaban siendo sometidos por Egipto o que Egipto quería someter para que no le hicieran daño a Egipto. Es justamente la idea que tenía esta estela. Y bueno, finalmente la damnatio memoriae, que es la otra forma, aquí sí el borrado de la identidad, en este caso. El borrado de la identidad es justamente atacando el nombre, y el nombre se ataca simplemente borrando. Puedes dejar a la estatua puede quedar, no hay ningún problema, pero si borras el nombre, pierde la identidad. Por ejemplo, esta estatua la tenemos aquí en el Museo Nacional de las Culturas, allá en Moneda 13.
El dueño original no sabemos qué fue, pero sí estaba escrito su nombre en el faldellín. Si se fijan, ahí está como ya no sé, enfrente. Ahí había toda una inscripción. Sencillo. Sabemos que el hijo del difunto, el que tiene el nombre, era un tesorero, entonces era de los del SAT, me voy a quedar con ella. Borró el nombre del dueño original y a los lados puso el nombre de sus padres. Por lo tanto, mágicamente la estatua pasaron a ser sus padres. ¿Es retrato o no es retrato? La verdad no podemos decirlo, lo más probable es que no es un retrato, pero mágicamente con el nombre se borró al anterior y se puso al moderno. Y es lo que pasa, por ejemplo, sabemos que muchas estatuas de Ramsés II en realidad no son de Ramsés II, son de faraones anteriores. Lo único que hizo fue borrar los nombres y poner el suyo. Entonces, para atacar la entidad, más que borrar la cara, es borrar el nombre. Mágicamente es esto. Y es justamente como pasó en muchas cosas. Por ejemplo, estos son cartuchos que le pertenecen a Hatshepsut, a la reina Hatshepsut. En este caso, si se dan cuenta, borraron el nombre. Solamente dejaron hasta arriba el nombre de Amón, que en este caso es el dios. Que obviamente no estaban peleados con el nombre del dios. El dios es de, no lo vayas a tocar, no se vaya a enojar Amón. Pero a Hatshepsut sí, bórrale. Y eso es lo que se hizo en este caso. Obviamente, por ejemplo, aquí lo mismo. Esta es una imagen de Deir el-Bahari, el templo funerario de Hatshepsut. Fíjense cómo los nombres del padre de Hatshepsut están intactos, mientras que los nombres de ella fueron completamente borrados. Porque, bueno, aquí la cuestión política fue en contra de ella y era borrar su identidad. Obviamente no se quedó así, ponían una capa de yeso y sobre esa capa de yeso se escribía el otro nombre. Obviamente con el paso del tiempo ese yeso se cayó y bueno, ya queda como estaba originalmente después de haber sido dañada. Estos cartuchos son muy famosos, son del famoso Agnaton, el hereje, que también él, pues bueno, él sí fue completamente olvidado por la historia hasta el siglo XIX, que se encontraron sus restos y todos sus nombres están completamente borrados en este caso. ¿Okay? Y en realidad esta es la mayor maldición que se podía hacer en el antiguo Egipto: borrar el nombre de las personas. Porque al borrar el nombre de las personas le impides todo tipo de existencia. No dejas que viva ni aquí ni allá, y de hecho al contrario, simplemente desaparece. Esa es la mayor maldición que se podía realizar en el antiguo Egipto. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos es a este hombre. Él es uno de los hijos de Ramsés III, en este caso. Sabemos de Ramsés III que a él lo asesinaron con una conjura del harén. Una de sus esposas quería que su hijo quedara en el trono, y bueno, fue toda una conjura. Y básicamente, pues sí lograron mataron al faraón. Al final quedó uno de los hijos del faraón, no el que quería pues, esta señora. No sabemos lamentablemente los nombres, porque los nombres, obviamente, por el tipo de delito, que además era el más grave que se podía realizar, se les borró el nombre. De hecho, en los documentos, los papiros donde está el proceso legal que se llevó en contra de estas personas, se les cambia el nombre. No tienen el nombre, le mandan, por ejemplo, uno se llama el odiado de Ra, otro se llama el que hace maldades y debe ser destruido. Entonces son nombres que ya se les pusieron para identificarlos, pero son nombres completamente dañinos, nombres que lo que van a preservar es un daño que se quiere hacer contra ellos. De hecho, el que es mi favorito es uno que se llama el malvado, literalmente. En egipcio se dice pánico. Entonces, no tiene nada que ver con nuestro pánico, pero casi se parece. El pánico. Y bueno, sí se sabe que esta momia es del hijo, literalmente. Obviamente, al ser hijo del faraón, tenía cuestión divina, se le embalsamó, se sabe que se le embalsamó muy rápido, pero el tipo de muerte debe de haber sido tan... Bueno, se le ve la cara. Sea lo que sea que le hayan hecho, quedó grabado en su cara. Y pues sí, finalmente fue el que atentó en contra del faraón, más que atentar, pues él lo logró matar, entonces pues no podía quedar así. Obviamente aquí otro ejemplo de Agnaton, justamente, ahí está borrado completamente su nombre. Si no fuera porque sí hay algunos puntos donde sí se les olvidó borrar, por eso es que también sabemos cómo se llama. Aquí, por ejemplo, no nada más el nombre, también desacralización por parte de, en este caso ya la figura, que bueno, esta desacralización no es egipcia propiamente dicha, esta ya fue más bien hecha por cristianos.
Los cristianos, en muchos casos, los templos del Antiguo Egipto los usaron para hacerlos, o bueno, los convirtieron en iglesias, y en este caso, bueno, se dedicaron a borrar muchas de las imágenes que estaban en los templos. Cosa curiosa, borraron las imágenes, pero nunca borraron las inscripciones, lo cual nos dice dos cosas. Número uno, ya no sabían leerlas, y no tenían más mínima idea que en realidad lo más importante era la inscripción, no tanto la imagen. Por un lado está bien porque, bueno, conservamos las inscripciones, las podemos leer, se han traducido y sabemos qué es lo que dice la escena. Aquí, por ejemplo, el sarcófago de la tumba KB55, muy probablemente la tumba de Akhenaton. Fíjense cómo el sarcófago es una preciosidad, pero por el faraón que fue, se le arrancó la cara. Hacia abajito también llevaba el cartucho con el nombre, también fue completamente borrado. A mí me encanta decir que le dejaran el ojito nomás para que viera la desgracia en la que cayó. Porque, pues sí, la verdad es que Akhenaton no fue nada querido. Estas cosas, pues bueno, suceden desde el predinástico. Desde el predinástico siempre se ha tenido cuidado. Este es uno de los cementerios más antiguos de Egipto, el cementerio de Hieracómpolis, y ya en este cementerio tenemos datas de daños, de saqueos. Entonces, bueno, el saqueo es algo que pasó desde las primeras épocas de Egipto. Entonces, pues bueno, desde ese momento seguramente ya tenían protecciones de todo tipo, tanto legales como espirituales. Entonces, las maldiciones, si bien las más antiguas son el primer periodo intermedio, seguramente antes ya tenían algo muy parecido o cercano a. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, dudas. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. Y ya finalmente, algo que tenemos también es las tumbas más antiguas, las de primera dinastía, tienen este tipo de cabezas, que todavía en la egiptología se discute cuál es la razón de estas cabezas. Bueno, estas cabezas en realidad, o al menos la hipótesis que a mí más me han convencido, es que son cabezas de sacrificio, cabezas en las que se reproduce el rostro del difunto, pero en la que se le hace un daño intencional en caso de que el difunto se volviera mal, que se volviera un muto. Esto se sabe porque, bueno, todas las cabezas, sin excepción que se han encontrado, están dañadas. Están dañadas desde las orejas, y en la parte de atrás tienen un corte de este tipo. Quiere decir que se le abrió, bueno, es como simbólicamente se abrió la cabeza y se le dio una especie de muerte ritual. Entonces se cree, o al menos la hipótesis, hay otras hipótesis, podría ser. Entonces, porque estas todavía son muy discutidas en cuál es su función, se las quise traer aquí, porque si la hipótesis que les estoy comentando es la verdadera, entonces también tiene que ver con un tipo de maldición. Pero bueno, aquí en este caso pues sí todavía quedaría como trabajo por hacer y realmente ver cuál es el significado de estas cuestiones. Ya nada más para terminar, me gustaría presentarles este pequeño texto que no es exactamente una maldición, pero va por ahí, es más bien para gratificarse de que no le pasó nada malo. Dice: no hay destrucción en mis vísceras, no he sido injuriado, mi ojo no ha sido reventado, mi cráneo no ha sido aplastado, mis orejas no están sordas, mi cabeza no ha sido removida a sí misma de mi cuello, mi lengua no ha sido sacada, mi cabello no ha sido cortado, mis párpados no han sido extirpados, ningún daño me ha pasado. Mi cuerpo es permanente, no crecerá, ni será destruido en esta tierra para siempre. Básicamente lo que está diciendo es: yo me porté bien, no me pasó nada de los castigos que todo el mundo, todos los malos se le pasan, pues ya, soy feliz. Y con esto me gustaría terminar la plática del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ahí sí es muy interesante, eso habría que hablar un poco también más con los arqueólogos, pero el hecho de abrir una tumba y entrar de buenas a primeras nunca va a ser una buena idea. No es porque te vaya a atacar la maldición. Hay una tumba, es un lugar que ha estado cerrado por siglos, a veces hasta milenios, conserva muchos gérmenes, virus, gases. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una excavación arqueológica y se abre, siempre hay como dejarlo orear un par de días antes de entrar. De hecho, bueno, todos los arqueólogos tienen una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama. ¿No te acuerdas cómo se llama? No, pero incluso es muy chistoso porque siempre que alguien encuentra un entierro, llega a, sabes que en la bodega donde están
trabajando con la cerámica y todo el mundo reconoce que es que ya encontró, ya huele a muerto. Sí, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, pero todos los arqueólogos literalmente la tienen por estar entrando en este tipo de cosas. Pero si uno entra al momento, sí puede llegar a ser fatal, entonces hay que dejar orear. Pero bueno, esas ya son más bien condiciones naturales del encierro y bueno, de estas cuestiones. Sí, porque en la tumba de la Reina Roja, por ejemplo, el sanabrio es súper dañino, ¿no? Sí. Tuvieron que entrar con las máscaras. Todo. Sí, que de hecho, bueno, a mí a veces me impresiona cuando veo arqueología de Egipto, porque a veces todavía los javín y los egipcios es como de, oye, ¿a poco entraron así? Porque entran con sandalias y todos bien felices, y se ponen a manosear y yo así como, bueno, no se puede hacer, pero sí, no sé si hay alguna... Yo quiero hacer un comentario, y no es pregunta, es comentario. Las imágenes de los egipcios son muy esbeltas, todos son muy delgaditos, así como muy mujeres y hombres, porque yo he visto otras imágenes que bueno, son como normales, pero esos son como demasiado delgados, así como muy, no sé si artísticos o estilistas o así los hagan, no sé. No, es el canon estético, el canon estético que tenían los egipcios. Ellos obviamente se querían ver expertos, atléticos, ¿sabe? Hay estatuas. Pero es lo mismo, por ejemplo, si nosotros desaparecemos y de repente las cucarachas del futuro hacen arqueología, van a encontrar nuestras revistas, van a decir, no, pues es que todos eran esbeltos, de buena figura. Sabemos, porque bueno, estas son las más típicas, pero sí hay estatuas de hombres gordos. De hecho, Sí, cosa curiosa, hay, por ejemplo, los escribas. A los escribas siempre están gorditos y tienen las mambus, como se les conoce. Y a lo mejor a nosotros no nos parece muy bonito, pero en la antigüedad eso era como de, mira, tiene dinero y a lo mejor me va a poder mantener. Era un sex appeal de aquel entonces. Entonces, bueno, también va cambiando. Pero no, egipcios había de todo tipo. Obviamente en el canon estético, pues querían hacerse lo más perfectos posibles según para ellos. Entonces, la mayoría de las imágenes se ven así porque es, no sé, por ejemplo, ¿quién será? Ramsés II. O sea, Ramsés II siempre se pone todo bien atlético y la verdad es que los últimos años de su vida ya era un viejito sin dientes, encorvado, que tenía todos los males del mundo, pero pues era el venerable anciano, nadie se iba a poner y nadie lo iba a representar nunca así. Se sabe porque se tiene a la momia, y la momia nos dice. Otro ejemplo, por ejemplo, Hatshepsut. Hatshepsut siempre nos la dibujan toda bien bonita, guapa, etcétera, etcétera, pero la verdad es que Hatshepsut, cuando se le identificó su momia, era una señora muy gorda, que tenía diabetes, tenía mal en los dientes y bueno, murió envenenada por plomo, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, obviamente, ellos nos iban a representar. Hoy en día pues, nos tomamos fotos y las fotos simplemente se alteran por Photoshop o ya la inteligencia artificial, que es lo nuevo. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno vende cosas por Facebook, ve la foto y pues ya te reconozco y uno lo ve y oye, pero no te ves como en tu foto. No, porque la foto es como ellos se quieren ver, no como realmente son. Y eso ha sido así desde la prehistoria. Desde la prehistoria vamos a representarnos bonitos y todos ven acá. Pero ya la verdad es otra cosa. Claro que no quiere decir que no todos hayan sido, seguramente había muchos que se eran así y se cuidaban toda la cuestión. Pero pues ahí tendremos que conocerlo a uno por uno para realmente ver cómo era. Sí, igual pasa con los griegos, ¿no? Sí, nada más que los griegos ya le exageraron. Ahí de hecho los griegos ya pusieron un poco más el canon que nosotros tenemos en Occidente. Ya es un canon muy distinto. De hecho, bueno, uno ve las estatuas y realmente los hombres ni siquiera tienen cadera. Y es nada más para darle, no sé cómo se llama la línea esta que está por aquí abajito. Pero sí, lo ves. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no hay más, entonces terminamos. No hay reconocimiento. Estaba acá en la mesa, se quedó ahí en la mesa. Ya lo tiene. Ya lo tengo. Muy bien, bueno, pues el reconocimiento y pues muchísimas gracias. Ya vayate preparando. Y por supuesto tienes tu lugar aquí súper apartado. Igual si hay algún tema que quieran que hablemos, díganlo adelante. Sí, porque aquí viene a hablar de muerte, pero en Egipto, ¿sabes? Y además lleva excursiones. Pueden apuntarse, lleva excursiones. Y además con este sentido, pues, serio, ¿no? Científico, no nada más de no voy a llevarlos a pasear. Entonces, Si gustan igual para el 2024, ya les estaremos diciendo cómo va. los paseos. Pero ¿cómo
para lo de la exposición. Sí, si gustan mandar un WhatsApp o por correo electrónico, adelante, o en Facebook, así nos encuentran como Cámara de Anáhuac. Y acuérdense que yo les comparto todas las conferencias. ¿no? Viajes a Egipto. Sí, ya sea a Egipto o también damos visitas guiadas aquí a Culturas, que es donde está la colección egipcia original. Aquí en México tenemos una colección egipcia original son como 160 piezas, pero la verdad es... El Museo de Cultura del Mundo, ¿no? Sí, que está acá en Moneda 3. Moneda 3, entonces igual si gustan, o cuando vienen cosas de Egipto también por ahí andamos. Creo que hace no sé si todavía siga, pero estaba la exposición de Tutankamón allá en Coyoacán. No, estuvo en Minería. Sí, pero bueno, ha estado dando vueltas por todo el país y el último lugar donde me enteré está en Coyoacán, donde está la iglesia, en el atrio. Bueno, no en el atrio, es... El edificio está la iglesia, se me olvidó ahorita cómo se llama. Ándale, en el exconvento. Exactamente, entonces no sé si sigue ahí. Donde supe creo que iba a estar hasta Semana Santa, pero son capaces de haberla quitado como son capaces de que siga ahí. Es cosa de ir a ver. Pues yo nos queda más que agradecer a la arquitecta Alejandra Utrilla, que es la directora de este museo, al espacio, a todos los compañeros que hacen posible que esto se dé. Mil gracias y nos vemos el próximo martes. En mayo. Digo mayo, sí. Ya saben, el tercer martes. Y la virtual se pasa el primer martes del mes. Y la pueden ver en cualquier momento, todas las conferencias quedan en el mes. Pues mil gracias a ustedes, los esperamos. Gracias.